Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. Bienvenidos mis queridos hermanos y hermanas a este su programa El Tesoro de la Fe. Me da muchísima alegría que me acompañas en este día. Hoy les voy a hablar sobre el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Qué evento tan más importante donde Dios se revela a aquellos que estaban en el río Jordán. Y Jesucristo se acuerda de quién es, de su identidad. Y el Espíritu Santo toma posesión de Cristo. Aquí, en este tu programa también hoy voy a tener un invitado muy especial que me va a acompañar a compartir sobre este tema. Así que yo les invito a que se quede con nosotros para que nosotros conozcamos más y amemos a aquel que nos amó primero. Para que, amándolo, nosotros hagamos las cosas por convicción y por amor y no por una tradición que alguien nos dijo. Así que quédate con nosotros aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso, aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Y como hoy quiero presentarles un gran amigo, un gran hermano, un sacerdote que se dedica a darle el servicio a nuestro Padre Dios y a su pueblo. Me complazco en presentarles a todos ustedes al Padre Ángel Castro. Padre, bienvenido a este programa El Tesoro de la Fe y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Padre. Un gran saludo para todos. Un placer estar con ustedes. Bueno, Padre, hoy vamos a hablar de lo que es el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar al bautizo de nuestro Señor Jesucristo, quisiéramos un recuento histórico. Sobre todo que nos fuésemos al Antiguo Testamento para ver cómo el pueblo judío vivía antes de Cristo. Sabemos por las Sagradas Escrituras, por los padres de la Iglesia, que ellos utilizaron antes muchos simbolismos para su purificación, utilizando el agua. Lo podemos encontrar en Números, lo podemos encontrar en Éxodo, en la Santa Biblia, donde nos habla de la purificación. Padre, ¿qué opinamos o qué pensamos de esa purificación que los israelitas utilizaban? Padre, creo que es importante notar las imágenes que el Antiguo Testamento nos da en cuanto a la purificación y el uso del agua. Viene a mi mente, por la Sagrada Escritura obviamente, el éxodo, el caminar del pueblo, la liberación del pueblo de Dios. Y esa imagen que según los padres de la Iglesia representa el bautismo, el cruzar el mar Rojo. Creo yo que tenemos que ser un poquito más profundos en cuanto nos acercamos a la Sagrada Escritura. Sí. Ahí queda, dice, según el libro del Éxodo, cruza el pueblo de Dios y las aguas cubren a su enemigo. Volviendo a hacer la referencia a los padres de la Iglesia, dice, es una sombra del bautismo que ha de venir. Los símbolos son una riqueza que a nosotros ahora en el Nuevo Testamento se revela esa plenitud en la persona de Jesús. Muy bien, Padre. Pero vamos a ver cómo
desde el Antiguo Testamento se utilizaba el agua, ¿verdad, Padre? Para la limpieza del cuerpo, para la purificación. Y lo que usted acaba de mencionar en este momento, cómo el pueblo de Israel utilizó también en esa partida de Egipto a la tierra prometida el mar. Y el simbolismo aquí vemos el agua. Pero ¿qué le parece, Padre, si vamos y nos enraigamos un poquito en la Santa Biblia y leemos uno de los pasajes que es Números 8:5? Y nos dice así: toma de entre los hijos de Israel y a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rocialos con agua purificada. Palabra de Dios. Si vemos aquí cómo Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Y dice que tome a los hijos de Israel, a los levitas también. Los levitas, recordemos, para que la gente entienda quién eran los levitas en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Podemos hablar un poquito de los levitas para dar un poquito de énfasis? ¿Quiénes eran? Claro. Acuérdense de que el pueblo de Dios está dividido en 12 tribus. Esta tribu de Leví, ¿verdad? Es la tribu sacerdotal. Entonces es bien importante, de nuevo, volver a las raíces de nuestra fe, porque todo esto tiene un significado tremendo para nosotros. De nuevo, ahora que nosotros estamos en la plenitud de los tiempos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces vemos como la purificación en el Antiguo Testamento. Pero también me gustaría que fuésemos para profundizar un poquito más y tener más fuentes donde también nuestros hermanos pueden profundizar y decir, bueno, ¿de dónde están hablando los padres? Vamos a leer el pasaje de la Biblia del libro del Éxodo 29:4, Padre. Y dice así: después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Palabra de Dios. Vemos entonces, Padre, aquí como Dios, a Yahvé, que así le llamaban en el Antiguo Testamento, cómo le dice a Moisés que lleve a los hijos de Aarón. Padre, ¿quién era Aarón en el Antiguo Testamento? Hay que recordar una cosa importantísima, ¿no? Aarón es el primer sacerdote, obviamente hermano de Moisés. Y el Señor, en el contexto para nuestros televidentes, tal vez podemos enriquecernos en el capítulo 28 del libro del Éxodo, porque ahí explica quién es Aarón y cómo será revestido de sacerdote, ¿no? Él y sus hijos. Sí, muy bien, Padre. Entonces, cuando regresemos, después de una pausa muy importante que vamos a hacer, vamos a explicar por qué Yahvé le dice a Moisés que lleve a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda. Pero lo vamos a leer y lo vamos a explicar cuando regresemos después de esta pausa. No te vayas, ya regresamos aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando con mi invitado, el Padre Ángel Castro, sobre el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estamos haciendo un poquito de historia y cómo el antiguo pueblo de Israel se purificaba, cómo utilizaba este simbolismo el agua para purificarse y entrar al momento de la tienda donde estaba el Santo de los Santos. Y Padre, me gusta mucho cómo esta tradición de los hebreos, esta tradición judía, cómo fueron tomando esta purificación, pero era una purificación exterior, donde se purificaban su cuerpo, se cambiaban sus vestiduras, incluso hasta se rapaban la cabeza para purificarse. Pero me gusta mucho cómo Juan el Bautista, ahora que lo vemos, tomó este contexto, ya tradición de los judíos que se purificaban, y él lo convirtió en un bautizo.
en un bautismo donde les pide el arrepentimiento de los pecados. Padre, tú has estado en Israel, ¿verdad? Sabemos que en Israel, sobre todo, hay dos lugares donde se considera el lugar tradicional, donde va la mayoría de las personas, pero también el punto donde se considera que estaba Juan el Bautista bautizando. Él tomó este punto de acuerdo a lo que sabemos, a la tradición y a lo que yo escuché cuando fui allá a Israel. ¿Cómo Juan el Bautista tomó este punto para bautizar? Y para tomar esta tradición ya de ellos, este punto donde es un lugar desértico, donde van las caravanas de Jericó a Jerusalén, ya sea para cualquier fiesta. Pero él tomó este punto para pedirles que se arrepintieran de sus pecados e iniciar un nuevo bautizo. ¿Cómo ves tu padre este bautizo de Juan el Bautista que él empezó? Bueno, a diferencia como tú lo has dicho, ¿no? No solamente es un bautismo, es un ritual de purificación externa, sino Juan predica un bautismo de arrepentimiento y de la confesión de los pecados. Esta es la novedad. Está haciendo la invitación a lo más profundo, al interior de la persona. Y de nuevo, la Sagrada Escritura reporta eso, ¿no? Se bautizaban y confesaban sus pecados. Excelente. Me gusta mucho eso, que ya no solamente para Juan el Bautista era la purificación exterior, de que se bañaran ahí en el río, sino que fueran más adentro, que reconocieran sus pecados, como usted lo ha dicho, confesarlos y después bautizarlos. Entonces, Padre, vemos cómo viene la persona de Cristo hacia Juan para ser bautizado. ¿Por qué Juan está ahí bautizando y Jesús viene y hay un encuentro? Dicen que hay un bonito encuentro de miradas entre Jesús y Juan. Antes de acercarse y estar un poco juntos los dos, hay una mirada. ¿Qué significa esa mirada y por qué Juan lo ve y le dice, ¿por qué tú quieres que me bautices? ¿Y por qué se rehúsa Juan? ¿No quiere bautizarlo? Y Jesús le dice, sí, quiero que tú me bautices, así tiene que ser. ¿Qué podríamos decir antes de entrar a las Sagradas Escrituras, Padre? Yo creo que es un tema obviamente tan profundo, pero se identifica, ¿no? Se identifica este Jesús con Juan. La novedad aquí es de que él quiere ser bautizado, ¿verdad? Y obviamente eso pone la pregunta, ¿era necesario? ¿De qué debe arrepentirse Jesús? Todo eso. Pero auxiliados por la teología y la Sagrada Escritura, podemos ver que es el cumplimiento de la profecía y más bien el sometimiento de Jesús a la voluntad de Dios. ¿Qué te parece, Padre, si leemos el pasaje de la Biblia? Con todo gusto. Para adentrar un poquito más y tome lectura, Padre. Para nuestra audiencia es el Evangelio de Mateo, capítulo 3, en el versículo 13. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como en forma de paloma sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz que decía del cielo, este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bonito. Yo quisiera profundizar un poquito ahí más. Juan el Bautista estaba bautizando un bautismo de arrepentimiento. Si Jesús fue llamado a ser bautizado, ¿por qué crees, Padre, que Jesús no continuó bautizando? Sino todo lo contrario, Jesús tomó otra dirección de hacer algo diferente. Aunque Juan había dicho, detrás de mí viene otro que los bautizará con el Espíritu Santo, no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo. ¿Por qué si él dijo esto, no continuó Jesús bautizando como lo estaba haciendo Juan? Habría que entender este contexto.
Yo creo que el bautismo de Jesús no puede ser entendido sino desde la cruz, desde la pasión. Entre medio de todos los pecadores viene aquel que es el Cordero de Dios y que San Juan en su Evangelio lo identifica en el relato del bautismo, ¿no? No puede ser comprendido este bautismo sin la cruz, como había dicho antes. Jesús mismo le dice a Juan el Bautista, mira, es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, Jesús se identifica con aquella humanidad pecado y entra a las aguas cargando con aquel pecado, que se entienda claramente ya en la pasión, desde la cruz del Señor. Se identifica con nosotros, carga con nuestro pecado. Me interesa y se me hace muy interesante, Padre. Lo que dijiste me apasiona, porque exactamente eso hizo Jesús. No continuó un bautizo, sino que se identificó con los pecadores. Aunque él no tenía pecado, se sometió, ¿verdad, Padre, por humildad al bautizo? Y por eso es que Dios se complació. Que después vamos a hablar un poquito de la voz y esa revelación de la Santísima Trinidad. Pero Jesús decidió tomar otro camino, acercándose a los pobres, a los pecadores, a los lisiados, a los que no tenían voz, a los recaudadores de impuestos, a los que estaban más alejados de la sociedad. Para mí es que no solamente Jesús quería abarcar ese rango, mejor dicho, para los que venían hacia el río Jordán a ser bautizados, sino que Él quería expandirse más y llevar la buena nueva a más personas. Y yo pienso que por eso Él mejor continuó tomar otra dirección, ir con los más vulnerables, con los más pobres. Y habrá que recordar, Padre, que este es el inicio de su ministerio. Claro, todavía no inicia, ¿verdad? Apenas aquí estamos en el bautizo. En el mero, con el bautismo inicia su ministerio. Entonces, de nuevo, tenemos que entender esto desde la cruz, desde ese sometimiento del siervo que sufre. Muy bien, que Padre. carga con los pecados. Pues vamos a regresar en unos momentitos y vamos a continuar con lo que acaba de decir el Padre. El sufrimiento del siervo sufriente, que ya lo vimos en uno de los programas. Pero no te vayas, continúa con nosotros para aprender más de aquel que nos amó primero, Cristo nuestro Señor. Aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Estamos hablando el día de hoy sobre el bautizo de Cristo, pero también un poquito de la historia antes de su bautizo. Vemos cómo Juan el Bautista no quiere bautizar a Jesús, cómo ve en él una santidad y cómo vemos que Juan el Bautista lo señala como el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Podemos hacer un poquito de énfasis en eso, Padre? ¿Por qué lo menciona Juan el Bautista cuando viene hacia él como el Cordero que quita el pecado del mundo? Pues sí, ahora ya la persona de Jesús no está confinada, es decir, a un espacio geográfico o aún para un pequeño sector de la humanidad. Nótese el énfasis de que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, la salvación que Jesús trae es universal, es la redención de toda la humanidad, de todo el universo. Muy bien, Padre, porque si nos hubiésemos enfocado simplemente en el bautizo de Juan, nada más la salvación o el bautizo hubiese sido para ciertas personas, quizás nada más para el pueblo de Israel. Pero como tú lo acabas de mencionar, Padre, qué maravilloso, ¿no? Que Jesús no solamente pensó solamente en los suyos de Israel o en las personas a su alrededor, sino que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cubre toda la humanidad.
no solamente una parte. Y es lo importante y lo más lindo de nuestro Señor, que Él pensó en todos. Pero Padre, vamos a ir cuando Jesús salió de las aguas bautismales. Hubo algo muy interesante que sucedió cuando Él iba caminando hacia afuera. Se abrieron los cielos, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo, en cual tengo mis complacencias. Y vemos cómo el Espíritu Santo toma posesión en la persona de Cristo. Para mí, Padre, aquí primeramente veo como una manifestación, una revelación de la Santísima Trinidad, una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Podemos ampliar un poquito más sobre este momento, Padre? Creo que vale la pena hacer la referencia otra vez al misterio del sufrimiento del Señor, pasión, muerte y resurrección. El bautismo de Jesús entonces adquiere otro nivel. No solamente ya es para un cumplimiento, sino el someterse a la voluntad de Dios de la salvación de una humanidad. Se rasgan los cielos, muchas veces dice la traducción, o se abre. Confirma quién es Jesús, confirma su poder mesiánico, su identidad de Salvador, el ungido. Lo que usted mencionaba antes, el anuncio de la salvación a los pobres, aquello que está fuera en las periferias, y que Jesús será hasta cierto punto un reto para lo establecido en su momento, en su tiempo. La religión, el poder del Estado, todo eso va a ser un reto para aquel que quiera anunciar ese evangelio, ¿no? Vamos a ir un poquito más profundo, Padre, en el bautizo. En este punto donde Jesús fue bautizado, ¿Jesús sabía ya que era el Hijo de Dios? Se confirma su identidad como el Mesías. Este es mi Hijo, por el Espíritu, el ungido. Y desde ahí nosotros tenemos que partir, porque Jesús es guiado por el Espíritu. De nuevo, tenemos que hacer ese esfuerzo de entender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, guiado por el Espíritu, precisamente a traer la buena nueva. Acuérdense de ese episodio en la sinagoga. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a traer la buena nueva a los pobres. Eso es lo novedoso. Ya no está confinado a una estirpe, a una raza sacerdotal, a una tribu, sino me ha enviado a traer la buena nueva a todos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto va a ser la obra de la salvación. Y el Espíritu guiará, por así decirlo, a Jesús a ese punto culminante en su ministerio y al punto culminante de la cruz, de abrazarla, ¿no? Las personas que estaban allí en el río Jordán, que escucharon y experimentaron esta voz, para mí que fue una gran sorpresa, ¿no? Que hayan escuchado: este es mi Hijo. ¿Cómo lo tomaría la gente? ¿Cómo se vería en ese momento cuando se vieron los cielos rasgarse, se oyó la voz? Porque para mí es muy importante. Para mí es que Jesús ahí tomó una fuerza por medio del Padre y del Espíritu Santo para, después ir a donde tenía que ir Jesús. Pero aparte, como usted lo decía, Padre, la identidad perfecta ahí en el bautizo. Entonces vemos esta unidad, ¿verdad? Y para mí es la primera revelación que se hace de la Santísima Trinidad. Yo siempre lo veo así. Pero el Padre se complace. El Padre se complace y da un mandato muy importante. En quien me complazco, escúchenlo. ¿Por qué se va a complacer Dios? ¿Por qué invita a que lo escuchen? Yo creo que es la persona de Jesús, ¿eh? Como de nuevo el Cordero, el que complace al Padre
el que escucha. De nuevo, y aquí haremos el esfuerzo de irnos al Antiguo Testamento, ¿no? A una humanidad allá en el Génesis que no escucha. Este es el nuevo Adán, en el que tengo mis complacencias. Este es el que abre para toda una humanidad el intercambio con Dios, la relación con Dios. Y escúchenlo, es decir, abran el oído, el corazón al mensaje precisamente que Él trae, la buena nueva de la salvación para todos. Y que de nuevo va a desafiar a lo establecido, a lo que en ese momento la religión, todo lo que estaba establecido tenía cumplimiento de leyes, preceptos, mandamientos, costumbres, tradiciones, culto y todo. Pero Padre, vamos porque el tiempo se nos termina. ¿Cómo podríamos, sabiendo que Jesús por humildad, por obediencia al Padre, se somete a este bautizo de Juan y empieza en cierta forma su ministerio ahí? ¿Cómo nos aplica su bautismo a nosotros, verdad? Estamos viendo desde del Antiguo Testamento cómo se han purificado, cómo el agua ha sido un simbolismo y sigue siendo a nuestros días. ¿Cómo podremos nosotros que somos bautizados el día de hoy, cómo podremos asimilar, cómo podremos comparar o decir, el bautismo en nuestros días ahora en el año 2021? La referencia o el diálogo más bien entre Jesús y Nicodemo, ¿no? Quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar, ¿verdad? Qué lindo. Al reino de los cielos. Y lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y nosotros, después de 2000 años, ¿no? Ahora aquí, el bautismo que celebramos nos otorga no solamente perdón de pecados o purificación, sino la identidad de hijas e hijos de Dios. Y con la capacidad, por así decirlo, equipados, sellados con el Espíritu, para dar la buena nueva a un mundo dividido, polarizado, con tantas cosas. ¿Cuál es mi misión de bautizado? ¿Encerrarme en una iglesia y estar dando culto a Dios? No. Yo siempre tengo este reto cuando estoy con mi gente bautizando en mi parroquia. Y la pregunta es esta: ¿por qué quiero ser bautizado? ¿Por qué quiero que mi niño o mi niña se bauticen? ¿Para tener una conciencia tranquila? No, para transformar el mundo. Amén, Padre. Pues mira, Padre, se nos termina el tiempo y te quiero dar muchísimas gracias por estar con nosotros en tu programa, pero recuerden que informarte y aprender más de Cristo es amarlo más y hacer las cosas por amor a Cristo. El bautizo es que nos une al cuerpo místico de Cristo y pertenecemos a su iglesia. Gracias por estar con nosotros y te agradezco con todo mi corazón por haber venido, y a ustedes quiero agradecerles por haber acompañado a nosotros en su programa, y no se olviden que tienen una cita la próxima semana aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Recuerda, conoce, ama a quien te amó primero, Cristo nuestro Señor, aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.